A veces el dolor no se presenta como un grito, sino como un murmullo constante que se instala en el fondo del pecho. No tiene forma ni dirección, solo una vibración tenue que interfiere con todo lo demás. Es el ruido del sufrimiento, una frecuencia baja, persistente, que nos acompaña incluso en los momentos en que creemos estar bien. Vivimos rodeados de estímulos, de tareas, de urgencias que reclaman nuestra atención. Pero en los silencios en los segundos antes de dormir, en los trayectos sin música, en la mirada perdida de una mañana cualquiera, ese ruido emerge. Es una llamada antigua. El cuerpo lo recuerda antes que la mente. Una opresión en el estómago, un nudo en la garganta, una sensación de estar desconectados del mundo, que sin embargo nunca desaparece del todo. El sufrimiento no siempre se grita. A menudo se camufla en la productividad, en el «estoy bien», en la sonrisa aprendida. Nos enseñaron que sufrir es señal de debilidad, que el dolor es un error que hay que reparar. Pero en realidad el sufrimiento no es un fallo, es un lenguaje. Una forma en que el cuerpo intenta contarnos algo que aún no hemos podido escuchar. Cuando la vida se vuelve amenazante, el sistema nervioso se activa. Es un guardián ancestral, diseñado para protegernos de aquello que puede dañarnos. Su lenguaje es eléctrico, instintivo, sin palabras. Cuando el peligro pasa, el cuerpo debería poder volver al reposo. Pero cuando el peligro se vuelve cotidiano, una infancia sin sostén, una pérdida sin consuelo, una sociedad que premia el rendimiento y castiga la sensibilidad, el cuerpo no encuentra el camino de regreso. Así nace el ruido, una señal de que algo quedó suspendido, incompleto, que el organismo sigue luchando contra una amenaza que ya no está fuera, sino dentro. En términos biológicos, el sufrimiento sostenido no es un error del cerebro, sino una estrategia de supervivencia. El sistema nervioso simpático mantiene encendido el estado de alerta. Las pupilas se dilatan, el corazón late rápido, los músculos se tensan. Otras veces, cuando el peligro es inescapable, el cuerpo elige la inmovilidad. Entra el parasimpático dorsal, el cuerpo se apaga, la energía desciende, la mente se separa de la experiencia. Es la disociación. Ese es el origen del ruido, una guerra interna entre dos fuerzas opuestas, una que empuja hacia la acción y otra que frena para proteger, y en medio la conciencia intentando seguir adelante. Vivimos entonces divididos. Una parte de nosotros quiere avanzar, amar, confiar, reír, y otra parte teme hacerlo, porque en algún punto del pasado eso significó peligro. Esa tensión invisible crea el zumbido del sufrimiento. No es solo psicológico, es fisiológico, tangible, medible en los ritmos del corazón y en la química del cuerpo. El problema es que hemos aprendido a taparlo, a mantenernos ocupados, a no detenernos. Creemos que la sanación vendrá cuando logremos entenderlo todo racionalmente, cuando tengamos el control. Pero la mente, por sí sola, no puede silenciar el ruido del sufrimiento, porque ella no lo originó. Fue el cuerpo. El cuerpo guarda la historia entera. Es el escenario donde el trauma deja su huella. Allí donde una vez hubo miedo, el cuerpo construyó un refugio. Un gesto que se repite, un tono muscular que no se relaja, una respiración que nunca se completa. Y ese refugio, que fue protección, se convierte con los años en una prisión invisible. Por eso el sufrimiento no desaparece con pensamientos positivos. No se disuelve con voluntad. Se calma cuando somos capaces de mirar adentro sin huir. Cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y nos atrevemos a escuchar lo que el cuerpo lleva tanto tiempo diciendo «estoy intentando sobrevivir». En el fondo, el ruido del sufrimiento es el eco de una parte de nosotros que no fue acompañada, un niño interno que quedó solo en medio de la tormenta. Y cada vez que el presente se parece un poco a ese pasado, el cuerpo vuelve a encender sus alarmas. Pero hay algo profundamente esperanzador en todo esto, porque si el cuerpo aprendió a sufrir para sobrevivir, también puede aprender a calmarse para vivir. La neurociencia lo confirma. Las mismas vías neuronales que sostienen el trauma pueden reconfigurarse con seguridad, presencia y compasión. Cuando empezamos a observar ese ruido sin intentar eliminarlo, algo cambia. El observador interno despierta. Ese punto silencioso en nosotros que no juzga ni reacciona, solo contempla. No busca apagar el ruido, sino comprender su mensaje. Y en ese acto de mirar sin miedo, el sistema nervioso empieza a reorganizarse. El sufrimiento pierde entonces su carácter de enemigo y se convierte en un maestro. Nos enseña dónde hemos perdido la conexión, dónde aún hay miedo, dónde necesitamos ternura. A medida que cultivamos la observación consciente, el ruido se transforma. Ya no es un zumbido insoportable, sino un recordatorio de nuestra humanidad. Aprendemos a respirar con él, a sostenerlo sin huir.
Y poco a poco, lo que antes era una interferencia se convierte en una melodía de fondo que nos acompaña con suavidad. El dolor deja de ser amenaza y se vuelve puerta, una puerta hacia el encuentro con uno mismo. Y así comprendemos que el sufrimiento no busca castigarnos, sino despertarnos. Que no es la prueba de que algo está mal, sino la señal de que algo en nosotros sigue vivo, intentando encontrar su camino de regreso a la calma. En ese instante, cuando dejamos de luchar contra el dolor y comenzamos a observarlo, el ruido empieza a disminuir. No porque lo hayamos vencido, sino porque lo hemos escuchado. Y todo lo que es escuchado se transforma. Este es el inicio del viaje, no hacia la ausencia de dolor, sino hacia una relación diferente con él. El comienzo de una mirada que no huye del sufrimiento, sino que lo acompaña. Porque tal vez la libertad no sea vivir sin heridas, sino aprender a estar presentes dentro de ellas. La mente humana, cuando se enfrenta a lo insoportable, no se rompe, se divide. Esa división es su forma más inteligente de protegernos. Un mecanismo invisible que, aunque nos salva en el momento del peligro, deja marcas que duran años, a veces toda una vida. Cuando algo sucede que supera nuestra capacidad de integración, una amenaza, una pérdida, un abandono, el sistema nervioso hace lo que mejor sabe hacer. Intenta mantenernos con vida, pero no puede procesar todo a la vez. Es como si la conciencia, para no ser arrasada, partiera su carga en fragmentos que puedan sostenerse. Una parte siente, otra parte se desconecta, una tercera observa desde lejos, y en medio de ese reparto silencioso de funciones nace la disociación. En términos neurobiológicos, el cerebro entra en una economía de emergencia. Las áreas corticales superiores, las que nos permiten pensar, decidir, poner palabras a lo que sentimos, se apagan para que la energía se dirija hacia las estructuras más primitivas, el tallo cerebral, el sistema límbico, el tronco que vela por la supervivencia. El cuerpo queda en manos del instinto y la mente se refugia en el exilio. Esa división se siente como si dentro de nosotros convivieran múltiples versiones del yo. Una que actúa con normalidad, que trabaja, que sonríe, que mantiene las apariencias, y otra más silenciosa desde el esfuerzo, sino desde la rendición, no con la tensión del control, sino con la suavidad de permitir. El cuerpo, cuando ha vivido demasiado tiempo en alerta, confunde movimiento con seguridad, necesita hacer, pensar, analizar, moverse sin parar. Pero esa hiperactividad no es libertad, es supervivencia. Es el intento desesperado del sistema nervioso por evitar sentir. Y lo paradójico es que cuanto más hacemos para escapar del malestar, más lo alimentamos. El arte de no hacer no es pasividad, es presencia. Es la capacidad de estar en contacto con lo que hay, sin intentar cambiarlo. Es dejar que el cuerpo respire sin órdenes, que la mente se aquiete sin exigencias, que el alma se exprese sin censura. Es el gesto más radical de confianza que un ser humano puede tener hacia la vida. Dejar de interferir en su propio proceso. Durante años, muchos aprendimos que sanar significaba trabajar duro, enfrentarse, analizarse, ir siempre más profundo. Y en cierto modo, ese impulso es noble. Pero llega un punto en el camino en el que la búsqueda se convierte en obstáculo. Seguimos escarbando heridas, no porque queramos sanar, sino porque no sabemos quiénes seríamos sin el dolor. La mente herida busca control, quiere fórmulas, certezas, garantías. Pero la curación real pertenece a otra dimensión, la del cuerpo, la del ritmo natural, la del tiempo orgánico. Y el cuerpo no obedece la prisa de la mente. Tiene su propia sabiduría, su propio calendario biológico. Lo que el alma necesita no puede medirse en productividad emocional. En el lenguaje de la neurociencia, el estado de no hacer corresponde al tono ventral del nervio vago, esa vía de conexión entre el cerebro y el corazón que regula la calma y la conexión. Cuando dejamos de empujar, ese circuito se activa. La respiración se hace más profunda, los músculos se relajan, el cuerpo recibe la señal de que ya no hay peligro. En ese instante, el sistema nervioso comienza a reorganizarse sin que tengamos que hacer nada más. Es una paradoja hermosa. Cuanto menos interferimos, más profundamente actúa la vida dentro de nosotros. No se trata de rendirse al sufrimiento, sino de rendirse a la inteligencia del organismo. De confiar en que, cuando se le da espacio y seguridad, el cuerpo sabe exactamente qué hacer. Un temblor que aparece espontáneamente, una respiración que se amplía, una lágrima que llega sin explicación, son expresiones del proceso de reparación natural. El arte de no hacer requiere coraje, porque nos enfrenta a lo que más tememos, el vacío, ese espacio en el que no hay tarea ni meta, solo presencia.
En nuestra cultura, el vacío se asocia con la pérdida de valor, pero en realidad, el vacío es la matriz de toda transformación. Solo en el silencio puede escucharse lo que realmente importa. La práctica consiste en permanecer ahí, respirar en medio de la incomodidad, dejar que el cuerpo tiemble si lo necesita, sostener la quietud sin buscar resultados. Es una forma de oración sin palabras, una entrega, y en esa entrega algo sucede. Una inteligencia más profunda comienza a moverse. Es el ritmo de la vida volviendo a tomar las riendas, reajustando, reparando, reintegrando. Cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, el cuerpo finalmente entiende que ya no necesita defenderse. La energía que antes se destinaba a la supervivencia puede dirigirse hacia la creatividad, hacia la conexión, hacia la expansión. Es entonces cuando emerge una calma nueva, no la calma de quien ha huido del conflicto, sino la calma de quien puede sostenerlo sin perderse. En el ámbito psicológico, este proceso podría describirse como autorregulación, en el ámbito espiritual como rendición, pero en el fondo es lo mismo, el regreso al equilibrio natural del ser. El arte de no hacer no es indiferencia, es un estado de profunda atención sin intención. Es mirar con ternura, dejar espacio, permitir. A veces, cuando uno se detiene de verdad, el cuerpo empieza a hablar. Surgen temblores, calor, escalofríos, emociones dormidas. Es el lenguaje de la liberación. No hace falta interpretarlo, solo acompañarlo. Porque la presencia, esa mirada compasiva que observa sin intervenir, es, por sí sola, medicina. El terapeuta interior que todos tenemos no es el que sabe qué hacer, sino el que sabe estar. El que no se asusta ante el llanto ni ante el silencio. El que puede mirar el miedo de frente y decir, no voy a huir. En ese instante, el trauma pierde su dominio. Y así, sin esfuerzo, comienza la verdadera integración. Lo que antes se sentía roto empieza a tener sentido. El cuerpo recupera su ritmo natural, la mente se aquieta, el alma recuerda su casa. En realidad, el arte de no hacer es el arte de confiar. De volver a entregarse al pulso de la vida y reconocer que, incluso en el silencio, algo dentro sigue moviéndose, respirando, sanando. Cuando aprendemos esto, ya no corremos tras la paz, nos convertimos en ella. Y entonces comprendemos que la curación no se logra, se permite. Y que, a veces, el acto más poderoso de transformación no es hacer, sino simplemente estar. Nada revela tanto nuestras heridas como el encuentro con otro ser humano. En soledad, creemos estar en calma, pero basta una mirada, una palabra, una ausencia, para que el cuerpo despierte viejos ecos. Las relaciones son espejos vivos donde la historia del trauma se refleja sin disfraz. Allí donde amamos, se activan los lugares donde no fuimos amados. Allí donde buscamos intimidad, aparecen los rastros de nuestra desconfianza más antigua. Desde el punto de vista biológico, el sistema nervioso humano está diseñado para la conexión. Nacemos dependientes, moldeados por las miradas que nos sostienen y las presencias que nos calman. Es a través del rostro del otro como aprendemos a regularnos, a sentirnos seguros, a reconocernos. Pero cuando ese vínculo se rompe, cuando el amor se mezcla con amenaza o con ausencia, el cuerpo aprende otra cosa, que el vínculo duele, que lo cercano puede herir. Y desde entonces, cada intento de amar despierta el recuerdo del peligro. Así funciona el trauma vincular, no solo deja huellas en la mente, sino en la fisiología del encuentro. El corazón late distinto cuando sentimos que alguien se acerca. La respiración cambia, los músculos se tensan, el cuerpo evalúa, en milésimas de segundo, si es seguro permanecer abierto. Y si el cuerpo dice no, la mente inventa razones. Pero la distancia ya está creada. Por eso, muchas veces confundimos la evitación con independencia o la hiperconexión con amor. En realidad, son dos caras del mismo miedo. El miedo a la pérdida. El miedo a repetir el dolor. Algunas personas, para no volver a ser heridas, se cierran. Otras, para no sentir el vacío, se funden con el otro. Ambas estrategias son respuestas del sistema nervioso intentando mantenernos a salvo. En las relaciones íntimas, esos mecanismos se vuelven visibles. No porque queramos sabotear el amor, sino porque el amor es el escenario perfecto donde el inconsciente busca completarse. Cada vez que algo en el presente se parece al pasado, el cuerpo activa sus defensas. Así, la pareja, el amigo o incluso el terapeuta se convierten, sin quererlo, en figuras del ayer. Pero esto no es un error, es una oportunidad. Las relaciones no son solo fuente de dolor, también son el espacio donde podemos reescribir nuestra historia. Allí donde una vez no hubo presencia, ahora puede haber mirada. Donde hubo silencio, ahora puede haber palabra. Donde hubo miedo,
puede surgir confianza. La curación, en su forma más profunda, siempre ocurre en relación, porque el trauma ocurrió en relación. Fue la ausencia del otro, su frialdad, su violencia, su indiferencia lo que nos quebró. Y solo una nueva experiencia de presencia puede restaurar lo que se perdió. Cuando una persona es capaz de quedarse con nosotros en medio del temblor, sin intentar arreglarnos, algo cambia en el cuerpo. El sistema nervioso recibe una señal nueva: no estoy solo. Ese mensaje, repetido una y otra vez, empieza a desactivar la alarma interna. La amígdala, que llevaba años encendida, se apaga lentamente. El parasimpático ventral vuelve a abrirse, y la vida puede fluir de nuevo entre dos seres humanos. En términos más simples, podríamos decir que el amor reeduca al sistema nervioso. Le enseña que el contacto ya no es amenaza, sino refugio, que puede relajarse sin desaparecer, que puede sentir sin colapsar. Por eso, cada relación consciente es una práctica de regulación mutua. No hay sanación individual completa sin un tejido relacional que sostenga. Sin embargo, amar desde la conciencia requiere un cambio profundo, dejar de pedir al otro que cure nuestras heridas y empezar a verlas como propias. El otro no es responsable de nuestro pasado, pero puede acompañarnos mientras lo miramos. Así se transforma la dinámica del vínculo. Dejamos de exigir y empezamos a compartir. El observador interno también tiene un papel esencial aquí. Nos permite ver nuestras reacciones sin identificarnos con ellas. Cuando notamos que algo nos duele en una relación y en lugar de culpar o huir, observamos, estamos trayendo presencia a un patrón antiguo. Esa mirada es el inicio de la libertad. No se trata de no sentir dolor, sino de no repetir el mismo guión inconsciente. Cada encuentro humano es una invitación a practicar la ternura. No la ternura que niega el conflicto, sino la que lo sostiene sin violencia. Cuando una discusión se convierte en un espacio donde ambos pueden respirar, llorar y entender que lo que se activa es más antiguo que el momento presente, la relación se convierte en laboratorio de conciencia. Las relaciones nos devuelven constantemente a la infancia, a ese terreno donde aprendimos o no a confiar. Pero ahora tenemos algo que entonces no existía: la capacidad de observar. Podemos sentir el miedo y, al mismo tiempo, reconocer que ya no somos aquel niño. Que ahora tenemos recursos, voz, presencia, que podemos elegir quedarnos, respirar, comunicarnos. Así, poco a poco, las relaciones dejan de ser campo de batalla y se convierten en espejo sagrado. En ese espejo vemos nuestras sombras, pero también nuestra capacidad de amar. Porque, al final, lo que nos duele en el otro es lo que aún no hemos abrazado en nosotros. El trauma nos enseñó a protegernos del vínculo. La curación nos enseña a evitarlo. Cada mirada sostenida, cada palabra honesta, cada silencio compartido son pequeñas grietas por donde entra la luz. Y entonces comprendemos que no necesitamos relaciones perfectas, sino presencias reales. Que el amor no es ausencia de conflicto, sino la voluntad de permanecer presentes incluso cuando duele. Que el otro no viene a completarnos, sino a recordarnos quiénes somos cuando nos abrimos sin miedo. Porque, en el fondo, toda relación consciente es un acto de fe. Creer que, más allá de nuestras heridas, seguimos siendo capaces de encontrarnos. Y en ese encuentro, el alma se reconoce, el espejo deja de ser amenaza y se convierte en camino. Hay momentos en los que la vida interna se siente como una tormenta. Todo se mueve al mismo tiempo, pensamientos que giran sin dirección, emociones que chocan entre sí, impulsos que se contradicen. El caos interior puede parecer el síntoma de una mente enferma, pero en realidad es la señal de que algo en nosotros está intentando reorganizarse. La desintegración precede siempre al nuevo orden. El trauma, al fragmentar la experiencia, rompe la coherencia del sistema nervioso. Cada parte del ser empieza a funcionar con su propio ritmo, como si dentro de nosotros vivieran diferentes orquestas tocando partituras distintas. El corazón va a un tempo, la respiración a otro, el pensamiento a otro. Esa desincronía es agotadora y, sin embargo, también es un intento de supervivencia. El cuerpo hace lo que puede para mantener el equilibrio dentro del desequilibrio. Pero llega un punto en el proceso en que la energía no puede sostener tantas versiones separadas. Entonces ocurre el colapso, el silencio después de la tormenta. No es rendición todavía, es agotamiento. Es el cuerpo diciendo: ya no puedo seguir dividiéndome. Y ese momento, aunque parezca oscuro, es sagrado, porque en él comienza a nacer la posibilidad de coherencia. La coherencia no es perfección. No es un estado sin conflicto ni sin emoción. Es, más bien, una sintonía entre las partes. Es cuando el corazón, el cuerpo y la mente comienzan a moverse al mismo compás.
cuando el sistema nervioso encuentra un ritmo que no exige, sino acompaña. Desde la perspectiva biológica, la coherencia se manifiesta cuando el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático dejan de alternarse como enemigos y comienzan a colaborar. El corazón, regulado por el nervio vago ventral, recupera su variabilidad natural. La respiración se hace más fluida. La comunicación entre cerebro y cuerpo se vuelve más clara. El organismo entra en un estado de armonía dinámica, alerta y calma simultáneamente. En la experiencia subjetiva, la coherencia se siente como presencia, como si el ruido de fondo se apagara y por primera vez pudiéramos escucharnos con nitidez. No es que el dolor desaparezca, pero deja de gobernar. Es como si el caos se transformara en corriente, en flujo. El camino hacia esa coherencia pasa, inevitablemente, por el caos, porque el sistema necesita desorganizar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. La curación no es lineal. Hay momentos de claridad seguidos de regresiones, de expansión y de cierre. El cuerpo aprende por oscilación, como una respiración. Se contrae y se expande, se tensa y se relaja. Cada ciclo de ese movimiento nos acerca más al equilibrio. El observador interno es la brújula en medio de esa oscilación. No impide la tormenta, pero evita que nos perdamos en ella. Cuando logramos mirar el caos desde la conciencia, ya no es caos, es proceso. Y eso cambia todo. Lo que antes se vivía como descontrol, se reconoce como reorganización. El trauma nos enseñó a temer la intensidad, a confundir la activación con peligro. Pero cuando comprendemos la naturaleza rítmica del sistema nervioso, empezamos a confiar en sus oleajes. Sabemos que después de la contracción viene la expansión y que no necesitamos forzar el retorno a la calma. La coherencia llega cuando dejamos de apresurarla. En la práctica, la coherencia se cultiva a través de pequeñas experiencias de seguridad. Un respiro profundo, una pausa antes de responder, una caminata lenta, una mirada amable. Son gestos mínimos que reeducan al cuerpo, que le enseñan que puede estar vivo sin estar en guerra. Cada microinstante de regulación es una nota de esa nueva melodía interna. Con el tiempo, el sistema aprende a permanecer en ese tono medio, donde el cuerpo está despierto y la mente tranquila. Desde ahí, la vida deja de sentirse amenazante. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no interpretamos cada cambio como un peligro. La coherencia nos da resiliencia, la capacidad de volver al centro después del temblor. También la ciencia lo confirma. Estudios sobre la variabilidad del ritmo cardíaco muestran que cuando respiramos con atención, el corazón y el cerebro sincronizan sus ondas. Esa sincronía genera un estado de claridad emocional, mejora la memoria, la empatía, la creatividad. Pero más allá de los datos, hay algo que solo se puede sentir, la paz que llega cuando dejamos de luchar contra lo que somos. En ese estado de coherencia, el cuerpo se convierte en aliado, la mente en guía y el alma en presencia. Ya no necesitamos dividirnos entre quién sufre y quién observa. Ambos se funden en un solo movimiento, la conciencia encarnada. El caos, visto desde fuera, parece destrucción, pero desde dentro es germinación. Es la semilla rompiéndose para que pueda brotar la vida. Lo que llamamos crisis es, en realidad, el lenguaje del crecimiento. Y cuando el sistema se reorganiza, todo cambia de textura. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos más claros, la voz más suave. Sentimos que el cuerpo y la mente vuelven a hablarse en el mismo idioma. Y ese diálogo se llama coherencia. No se trata de alcanzar un estado permanente de calma, sino de aprender a moverse con el flujo de la vida, a aceptar que la estabilidad no es rigidez, sino flexibilidad. Que la coherencia no es ausencia de movimiento, sino armonía entre los movimientos. Cuando alcanzamos ese punto, comprendemos que el trauma no fue solo una herida, sino una puerta, que el caos que tanto temíamos era, en realidad, el proceso de reordenamiento hacia un nivel más profundo de integración. La coherencia no se impone, se escucha, no se conquista, se permite, y cuando llega, no hace ruido. Se manifiesta como una quietud luminosa. En esa quietud, el corazón y la mente laten al mismo tiempo, y por un instante todo parece encajar. Hay un punto en el camino donde la búsqueda se detiene. No porque hayamos encontrado todas las respuestas, sino porque comprendemos que ya no hay nada que buscar fuera. El viaje de la sanación, que comenzó con el ruido del sufrimiento, culmina en un regreso silencioso, el retorno a uno mismo. Durante años nos hemos movido intentando arreglar lo que creíamos roto, llenar lo que sentíamos vacío, comprender lo incomprensible. Hemos atravesado el cuerpo, la mente, las relaciones, la sombra. Hemos aprendido a observar, a no hacer, a respirar en medio del caos.
Y en ese proceso, sin darnos cuenta, algo en nosotros ha ido volviendo lentamente al hogar. El hogar del que hablamos no es un lugar físico, es un estado del ser, un espacio interno donde ya no necesitamos huir, donde podemos sentir todo sin rompernos, donde podemos recordar sin colapsar. Es el punto donde el cuerpo descansa, la mente confía y el alma recuerda que siempre estuvo a salvo, incluso cuando olvidó cómo hacerlo. La neurociencia podría describir este estado como autorregulación profunda, la capacidad del sistema nervioso de moverse entre la activación y la calma sin perder conexión. Pero más allá de la biología, es una experiencia espiritual. El regreso a casa es reconocer que, debajo de todas las capas de miedo, hay algo en nosotros que nunca se dañó. Un núcleo intacto, silencioso, que ha sido testigo de todo y que sigue ahí, esperando nuestra mirada. Cuando llegamos a ese lugar, la vida cotidiana se vuelve más simple. Los pequeños gestos recuperan su significado. Un rayo de sol sobre la piel, el olor del café, la risa de alguien que queremos. La presencia vuelve a habitar lo ordinario. Lo que antes parecía banal se convierte en sagrado. Ya no vivimos para sanar, sino que vivimos desde la sanación. Ya no perseguimos la plenitud, la encarnamos. Pero este regreso no significa que el dolor desaparezca para siempre. Las heridas siguen ahí, como cicatrices luminosas. Lo que cambia es nuestra relación con ellas. Dejan de ser fronteras y se vuelven puentes. Cada herida se convierte en una puerta abierta hacia una comprensión más profunda de la vida. El cuerpo, ahora habitado, se siente como un territorio confiable. Las emociones fluyen sin miedo. La mente, antes hiperactiva, aprende a escuchar en lugar de controlar. Es como si el alma pudiera, al fin, extenderse dentro del cuerpo sin temor a romperlo. Y en ese espacio de integración, el observador y lo observado se funden. Ya no hay un yo que observa y un yo herido. Hay solo presencia. Un silencio lleno, vasto, donde todo está incluido. La separación se disuelve. La unidad deja de ser una idea y se vuelve experiencia. Este es el fruto del camino del trauma. Descubrir que, al final, el trauma no era el enemigo, sino el maestro. Nos obligó a mirar hacia adentro, a tocar lo esencial, a recordar lo que realmente somos. Sin él, quizá nunca habríamos aprendido a estar presentes, a amar con profundidad, a valorar la quietud. El regreso a casa también implica reconciliarse con la humanidad, con el hecho de que somos vulnerables, imperfectos, finitos. Aceptar eso es un acto de libertad. Porque cuando ya no necesitamos ser invulnerables, podemos abrirnos de verdad. Podemos reír, llorar, equivocarnos, pedir ayuda. La vida, en su fragilidad, se vuelve completa. Y cuando esa comprensión se asienta, sentimos gratitud. Gratitud por el cuerpo que resistió, por la mente que buscó sentido, por las personas que nos acompañaron en el camino. Gratitud, incluso por las noches oscuras, porque en ellas germinó la luz que ahora nos habita. No hay un final definitivo en este proceso. El regreso a casa no es un punto fijo, sino un movimiento constante de ida y vuelta. Cada día nos perdemos un poco y cada día regresamos, y ese ir y venir es la vida misma. Lo importante es recordar el camino de regreso, saber que está dentro, que no depende de nada externo, que basta detenerse, respirar, escuchar el cuerpo, sentir los latidos y volver. Volver una y otra vez al único lugar donde siempre fuimos bienvenidos, el presente. Y si algo queda por decir es esto, no estás solo en ese regreso. Todos caminamos hacia el mismo centro, cada uno a su manera, cada uno con su historia. Cada paso que das hacia ti mismo ilumina también el camino de los demás, porque cuando una persona sana, el mundo se vuelve un poco más habitable. Cuando una conciencia se calma, el ruido colectivo disminuye. Y cuando un corazón regresa a casa, la humanidad entera respira más hondo. Así termina este viaje. No con un aplauso, ni con una revelación grandiosa, sino con un suspiro. El suspiro de quien, después de tanto buscar, se sienta en silencio y se reconoce. Bienvenido a casa. Si este camino ha resonado contigo, si sientes que estas palabras te han acompañado, te invito a seguir explorando junto a nosotros. Ser más libre no es un destino, es una práctica diaria de presencia, de ternura y de verdad. Suscribirte a este espacio no es un gesto digital. Es una manera simbólica de comprometerte contigo mismo, con tu propio proceso de regreso. Porque la libertad más profunda no consiste en escapar del dolor, sino en aprender a vivir con el corazón abierto, aquí, en casa, dentro de ti.